Muchachos, ¿qué más? ¿Cómo están? Hoy vamos a reaccionar a un videito que apareció muy chimba que estaba viendo ayer. Pues solamente me di como 10 minutos y era pues se llama El Chef del Bronx. Me obligaron a cocinar lo peor para seguir con vida. Ese contenido me parece muy chimba, weón. Vamos a verlo un ratico. Y es de conducta delictiva. Y él me llevó al primer VIP en el barrio Santa Fe. Entonces empecé a cocinar en los reinados, en las pasarelas de todas las travestis del barrio Santa Fe. Y dijo, gringo, te voy a ayudar, te voy a dar trabajo con mi novio. Y me dio trabajo con el Mocho. El Mocho es muy importante en el camino al infierno. ¿Cómo fue ese primer día que llegó a las calles del Bronx? Cuando saqué lo que venía de la bolsa, pues me di cuenta que era una piel humana. Yo la puse sobre la mesa. Me dijo, o usted lo cocina o no lo a usted. Sí, vamos a hacer pactos satánicos para que nos vaya bien. Y dije, no, yo cocino esta joda y me abro de aquí. ¿Qué plato hizo? Una parrillada. Pero cuando ya la terminé de hacer, el hombre me dice, ahora pruébela. Y me dijo, mientras me mordía la oreja, me dijo, si usted vomita, lo... Uy, gonorrea. Y después de esa primera vez, ¿se volvió a repetir? Yo era el cocinero del diablo. Bueno, bienvenidos a otro episodio más de Conducta Delictiva. Hoy ya finalizando todo este tema de nuestro evento en vivo, seguirlos invitando, ya quedan ahí unas boletas en tuboleta.com para las personas que quieran ir a vivir esa experiencia carcelaria, ir a aprender de las decisiones que tomamos y también de lo que viven los privados de la libertad, que los hacemos con mucho respeto también hacia ellos y hacia sus familias. Hoy les tenemos una historia, la verdad que no hemos empezado a grabar y ya estamos Michelle y yo sin palabras, pero decirles que por favor lo vean hasta el final porque es el aprendizaje tan bravo que vamos a tener de lo que fue nuestro personaje y de lo que hoy es. Entonces, si va a comentar, trate de ver el video completo, comente lo que quiera, pero como siempre les decimos, hagámoslo desde el respeto porque la persona que se sienta aquí lo hace con mucha valentía, mucha gallardía de contar su historia. Entonces, Michelle, que nos presente este caso tan impresionante. Bueno, muchos medios siempre titulaban que dentro del Bronx pasaban cosas a veces que no nos cabían en la cabeza, que nos parecían que eran una exageración. Pero la verdad ya han pasado 10 años desde que se acabaron esas dos calles del Bronx acá en Bogotá, que era un lugar donde se expedían sustancias, y hoy tenemos una persona que vivió allí 4 años, 3 de ellos siendo el chef del Bronx, es decir, una persona que se encargaba de cocinar, pero hoy nos va a revelar este horror que pasaba allí dentro y todo el infierno que tuvo que vivir durante esos 4 años. Oscar, bienvenido a Conducta Delictiva, gracias por aceptar esta entrevista. No, muchísimas gracias a ustedes por poder uno desahogarse. Y esto es una terapia para mí. Y poder ayudar a mucha gente que cree que tiene problemas. No sabemos si de golpe una persona secuestrada esté viendo esto y cree que tiene problemas. Podemos ayudar mucho. ¿Quién era usted antes de ingresar a esas calles? Yo vengo de una familia normal santandereana. Mi mamá, una mujer de oración, que gracias a ella le debo la paz que siento hoy, que es el rosario, y mi papá, que trabajó en la aduana y después fue director de cárceles en Cúcuta y trabajó en varias partes de Colombia. Y hermanos, todos de excelente educación, todos prósperos. Y yo, que fui una persona próspera hasta que decidí no enfrentar mi cuerpo ni mis ideas. Prefería como escondérmele y me daba felicidad porque no dependía de nadie y ese no depender de nadie me llevó a depender de cualquier persona en la calle. Después de tenerlo todo en mi casa, yo estuve con
colegio lasallista, mi primaria, que son hermanos de La Salle y jesuitas. Era campeón de natación departamental y hacía equitación. Se llevó una vida excelente. Yo iba en carro al colegio, yo no tenía que coger bus. O sea, vivía estupendamente. O sea, que no era de una familia de ese normal. mundo pasé Realmente a era de otro una mundo. familia con plata, huevón. Huyéndole a todo, terminé metido en algo que me controlaba. Esa es la vida de Oscar. Estudié en Nueva York y terminé no, high school no, y tener dinero, soy huevón. chef del NYU, del New York Food and Hotel Management School, en Manhattan. Viví en Manhattan. Mi primer trabajo fue en el Sheraton Park Avenue, en 31st Street, en Park Avenue. Parce, yo Y ahí digo, estuve uno trabajando. para convertirse en asesino o para terminar en un camino delictivo necesariamente no tiene que venir de una familia humilde, huevón. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Obviamente uno de una familia humilde, las condiciones, o la vida tan precaria, pues tiene como más motivación como para tomar ese camino, pero no necesariamente condiciona a que usted tenga que ser pobre para terminar siendo delincuente. Eso no tiene nada que ver, weón. Ando en muchos otros Sheraton. También viajé a Europa. Tengo 2 hijos. Y hoy en día vivo felizmente con una mujer que me da muchísima tranquilidad. Oscar, ¿en qué momento esa vida, que para cualquier colombiano es una vida de ensueño, una vida envidiable, qué fue lo que hizo que esa vida se transformara y Oscar dejara de ser ese chef exitosísimo de los Estados Unidos? Porque no quería ser parte de la comunidad. Yo quería mi prosperidad sin inteligencia social. O sea, mi inteligencia social era yo y disfrutar mi cuerpo. Era escondérmele a todo lo que yo no era capaz de resolver. Y como eran tantas cosas, me fascinaba sentir alegría, no tener que pensar en todo lo que tenía que resolver, no quería y no era capaz. Y la forma de sentir alegría, Oyendo Sí, la el responsabilidad, contacto con ¿eso el qué? químico. Y esa emoción que produce. Cuando yo lo hice por primera vez, yo dije, esto es lo que voy a hacer por el resto de mi vida. Voy a comer, voy a trabajar, voy a vivir, voy a tener esposa, voy a estudiar. Y así lo hice por 40 años. Marica, Me de identifiqué 40 años, totalmente. huevón. Oscar, ¿recuerda 4 décadas. ese primer día, ese primer contacto con... Sí, claro. Me recuerdo que tenía 13 años. Y cuando yo probé primero y después probé sentí tanta alegría que se me unió toda la alegría desde que nací hasta ese momento que la probé. 5 minutos completamente alegre. Había descubierto mi felicidad. Nada, es que yo opino, yo creo que las personas, weón, o sea, que como que lo tienen absolutamente todo, o todo es muy fácil, tienen muy poquitos caminos, o como muy poquitas acciones que le explotan la dopamina. A ver, me explico. Uno como persona que no tuvo, no tiene, digamos, como esa facilidad en la vida de resolver todas las cosas. Entonces vos, en las condiciones en las que vives, cada vez que vas obteniendo, cada vez que vas logrando algo, pues obviamente el cerebro te va dando esas dosis de dopamina, te va entregando esas pequeñas dosis de dopamina. Marica, y no, pues es como, eso, ¿cómo es que se llama? Bueno, cuando vos haces algo y recibís algo a cambio, ¿cierto? El proceso pues en la vida. Entonces eso a nosotros siento que es algo muy positivo que tenemos en nosotros. Mientras que una persona que lo tiene todo, marica, ¿de dónde putas va
encontrar esas dosis de dopamina. Quiero un carro, lo pides, lo tenés. No tiene como ese proceso de que vos te luchas las cosas y así el cerebro te va como que retribuyendo por lograr tus cosas. Las personas que lo tienen todo, weón, no tienen eso. Y por eso, cuando caen en estas cosas, cuando caen en vicios, cuando cometen algún acto delictivo, que eso está comprobado, weón, que cuando una persona que no tiene como esa entrega de dosis de dopamina recibe como que hace algo malo o algo que no está bien y que le inyecta esa dosis, papi, ahí es donde caen en todas huevonadas. No lo podía creer. Era feliz. Y esa felicidad no sabía que era un hábito. El hábito era volver a encontrar la felicidad, porque me deprimía, o sea, me daba angustia, me atormentaba, me daba cuenta de lo que no era capaz de hacer. ¿Y ella estaba en Nueva York? No, estaba en Bucaramanga. Estaba acá. Sí, sí, claro, estudiaba en el colegio San Pedro Claver de Bucaramanga. Y estaba en segundo o tercero bachillerato. O sea, más o menos, ¿qué edad tenías? 13 años. Y eso empieza a agudizarse, empieza a crecer. ¿Cómo se da la oportunidad de viajar, ir a estudiar en el exterior? El secreto de meter a escondidas y usted caminar y estar, que la gente no se dé cuenta, usted empieza a experimentar la sensación de que usted en realidad es muy inteligente. Porque su cuerpo quiere hacer una cosa, su mente quiere hacer otra cosa, y usted cree que la pilotea. Usted quiere controlar su cuerpo y no puede. Y sin embargo, hace el teatro más grande del mundo. Entonces usted se acostumbra a actuar. Y como se acostumbra a actuar a toda hora, actúa para que lo miren en la calle, actúa para que lo miren en el colegio, actúa en su casa. Pero cuando lo descubren, ahí es donde viene el problema. Porque se le vuelve a uno un infierno hablar con la familia o con la gente que lo descubre a uno. Por eso es que deciden que yo me vaya de la casa. Y mi mamá decide que me vaya para Estados Unidos, porque ya estaba metiendo muchas deudas, mucho problema a la familia, muchas letras chinas, mucho robo, mucha estafa, mucho engaño. Ya empezaste a quitarle a tu familia. Claro, a mis hermanos, a mi papá, porque quería la felicidad a toda Desde los costa. 13 años ahí con Mi cerebro solamente entendía felicidad y a mí me gustaba ser feliz. ¿Tus hermanos en qué se desempeñaban? Mis hermanos, uno estaba estudiando en esa época medicina en la escuela militar, otro educación física en Pamplona, una hermana era casada y otra estudiaba en la Universidad Central periodismo aquí en Bogotá. Y empieza eso. Y eso de educación física, hoy en día, ¿qué es, weón? O sea, si uno estudia esa vuelta, ¿cómo se puede desempeñar? Según mi lógica, pues sería uno, pues como yo creo que es lo que todo el mundo se le viene a la cabeza, profesor de colegio de educación física, entrenador personal, entrenador en gimnasio, pero si es bien pago, weón. O sea, si amerita estudiar 5 años para laborar de esa manera, pues para tener ese trabajo, si es rentable. Una buena pregunta. Esa visión de tu mamá de sacarte del país, me imagino pensando que las cosas iban a mejorar. Claro, y mis hermanos, o sea, mis hermanos ya no podían, no eran capaces de cubrir todos mis problemas. Ya se les salía de las manos, era muy visible. Y sí, decidí irme para Estados Unidos a cambiar. Ese era mi proyecto, eso era mi obligación. Y entonces mi madre invierte un dinero a escondidas para que yo me vaya. Y jodí a mis hermanos menores porque era la plata de la universidad de ellos. Y nunca devolví la plata por el problema de la adicción. O sea, yo era feliz. Allá ellos. No hay tiempo de pensar, no es que uno sea malo, no es que uno sea una persona que odie, uno siente amor.
pero la emoción es tan fuerte del contacto químico, de lo que usted puede olvidar que no se puede pelear, es un cerebro. Cuando él habla de Completamente contacto químico, está diferente hablando a un de espíritu. consumo de O sea, sustancias. el cuerpo es dominado por el cerebro. Oscar, ¿y llegar a Estados Unidos se agudizó el tema o pudo empezar a controlarse un poco más? Y con unos italianos que estudiamos cocina y ellos tenían restaurante, entonces yo me les pegué al parche porque era la posibilidad del trabajo. Parce, las drogas. Y, Si usted no controla las drogas, y todos eran weón, eso consumidores. Yo la probé. literalmente usted puede arruinar, Y me arruinar fascinó. totalmente la vida. Y ahí empieza a trabajar en el restaurante que nos decía ahorita. Ganaba bien, cómo era su economía, qué empezó a pasar allá, también se empezó a endeudar. Yo era el mejor chef colombiano que había. Había un chef que estaba a la par mía. Yo siento que el problema no es ni siquiera las sustancias, sino que cada persona no tiene la misma capacidad de control. No todos controlamos las cosas de la misma forma. Entonces, si una persona, digamos que la prueba, la controla, pues tiene un consumo como regulado, normal, bien. Pero el problema viene en que todas las personas lo ven como un chiste, como que pues yo lo hago una vez y ya. Pero de esas personas que dicen eso, es que está lleno la calle, weón, es que está lleno muchos habitantes de calles, que está lleno, pues mucha gente que no puede salir de eso, del consumo, y fueron las que un día dijeron como que no, pues yo lo controlo, eso no me controla, o como que pues todo el mundo lo hace, yo lo puedo hacer. Obviamente yo no digo que toda la gente que está en la calle es por esa sola razón, no, porque es que hay mil razones por las cuales usted puede terminar así, pero sí es un tema que es muy complejo. Que llamaba Segundo Cabezas. Era un moreno buenísimo, ese chef, muy amigo mío y amigo de rumba mío. Y desgraciadamente pues nosotros trabajábamos, yo era muy bueno, excelente, y me felicitaban en la Sheraton, me felicitaron sobre todo en las fiestas que yo le hacía a los traquetos colombianos en Queens, en Long Island, Staten Island, en Nueva York, en Miami. Pero yo trabajaba por $410 cada 2 días, que era el gramo. En 8 años no ahorré un solo dólar. Nunca compré un par de Adidas, nunca compré un Levi's, nunca compré nada. Todo era Salvation Army. No ahorré un dólar. Todo me lo metí por las venas. Después de esos 8 años, ¿por qué decide retornar a Colombia? En el momento en que ya me di cuenta que no valía la pena, me estaba acabando, cometía muchos errores, ya me habían llevado al psicólogo los gringos, me empelotaba, salía corriendo en el restaurante, de golpe me veían afuera de los hoteles o de los restaurantes donde trabajé, en el Russian Tea Room, que queda ahí cerca del Carnegie Hall. Me tuvieron que sacar amarrado. Es un sitio repupi. Tarde que temprano la embarraba. Y yo era consciente de esa vaina, de que yo la iba a embarrar. Pero el disimulo, el teatro, no, esta vez no, esta vez no. Y siempre me ganaba. Por eso Pero los que apenas entraron, esto es de un man que y me vine a Colombia porque en Colombia no había. cocinaba en el Bronx. En esa época el En bronce Bogotá. estaba empezando, pero lo duro era el cartucho. Y resulta que no tenía, llegué a Colombia sin un peso, entonces la gente me prestaba plata porque sabían que yo era chef y que hablaba inglés y que pura carreta. Pura física carreta. Yo embalaba al que fuera. Por la felicidad. Ya me habían autorizado que eso era difícil de salir de ahí. Todos mis hermanos, mi familia, mis amigos, todo el que robaba. No, es que es difícil salir de ahí, ¿cómo me va a pagar? Es supremamente fácil. Si dejan de decirle a uno que es tan difícil de salir, porque uno sabe que eso no es difícil.
es dejar de consumir. Yo después de 40 años me di cuenta de eso. Uy, marica. Y ahí sigue en el cartucho, pero no vivía ahí. 40 No, yo años, solamente huevón. iba de visita al cartucho a comprar. Pero entonces afuera seguía manejando su profesión, seguía de chef, o que llegó aquí a Colombia a trabajar. A comerme y a vivir del nombre de gringo. Porque en esa época los que vivíamos en Estados Unidos, los traquetos eran millonarios y nosotros los que trabajábamos pegábamos duro porque era la época de que el colombiano cuando llegaba a Estados Unidos nosotros trabajábamos, solo que yo trabajé fue para yo no tuve las pelotas de poder ser, no fui capaz de hacerlo. Entonces yo hice muchas conexiones en Miami y en Nueva York. Pero si el man Y era- yo no necesitaba trabajar en ningún restaurante, Era por ahí tan teso, trabajaba en cierto, una porque vez fue trabajé en allá, el huevón. Cosmos 100 y trabajé en el Bogotá Santa Isabel y trabajé en varios hoteles aquí. Inclusive en un concurso mundial de cocina en el Hotel Tequendama. También participamos apoyando y muchos chefs. No sé si se acuerden de mí, pero sí trabajamos duro. Y yo vivía era eso, de una fiesta, en una fiesta me podía hacer cualquier cantidad de dinero. Hasta que se me acabara. Tenía mi apartamento, vivía tranquilo. Y un día dije, me voy de Colombia, porque se me había caído mi familia. Yo tenía ya un hijo y nunca había querido ver por él. Nunca quise ver por él. Entonces no quería tampoco aceptar esa responsabilidad, porque yo era de mundo. Y empiezo a viajar por Europa, trabajé en hoteles, trabajé en barcos, trabajé en yates. Me moví. Entonces ya cuando yo llego a Europa, ya no era lo mismo que Estados Unidos, porque a mí me tocó en Estados Unidos la época bacana del colombiano de los 80, que era el Ferrari, el Mustang, el Lamborghini, el Corvette y el yate, la cigarreta. Cuando yo llego a Europa, encuentro a la colombiana que es y al colombiano que es traqueto, pero ya era otra época. Pero yo siento que no Ser todo el mundo colombiano tenía era- necesariamente que ser así, bro. Simplemente que vos también atraes lo que sos. Y si el man estaba metido en todo ese mundo delictivo y te vas para el exterior, también vas a atraer personas de ese mundo. Pero no quiere decir que todas las personas que estaban afuera necesariamente una mujer era puta o man era narco. Pues ahí sí siento que no puedes como generalizar de esa manera, bro. Era un peligro, porque creían que era un traqueto. Oscar, ¿y en qué momento decide retornar a Colombia y ya entra al Bronx? Yo decido regresar al Bronx, a Colombia, porque tuve un dinero, alcancé a ahorrar un dinero y dije, me voy, me compro una casa, un carrito, vivo bacano, y como no había, o sea, le huí. Y resulta que me la pasé 40 años huyendo y no conseguí nada, nada. Conseguí fue, la gente me dice, ¿qué tan abajo caí yo? Y yo le digo que me faltó caer más abajo. De resto, no hay fondo. Si usted no es un delincuente, termina siendo parte del AMPA. Termina participando dentro de las organizaciones, quiera o no quiera. Llega a Colombia y ¿qué hace con la plata que ahorró? Pues yo creí que me iba a alcanzar por lo menos 20 años. Ja, Y no me duró consumiendo. 4 años. No duró Le la dije, plata. vea. Me la fumé, me la rumbié, entré en un VIP. No, bro. Entro en un VIP La en plata sí Bogotá no y dura ni voy mierda. por la calle en un carro que tenía y veo un ñero y lo subo al carro y tan pronto cerró la puerta,
Dije, hermanito, usted sí huele terrible. Y me dijo, si usted me subió al carro para decirme que huelo feo, le dije, no, discúlpeme. Está Y tan no se me bruto, quita bro. la cabeza O sea, de con señor, puñal ahí lo chuza ahí mismo. porque 4 años después yo olía peor que él. Ay, Y él me llevó al primer VIP en el barrio Santa Fe. No sé si conocen el barrio Santa Fe aquí. Sí, es la zona So, de Bogotá es mera tolerancia de calentura, Bogotá Mari. para las personas Vale. que nos ven en otro país. uf. Ah, ese es buen cocinero. Más o menos. Sí, bueno, yo le cociné a la señorita Puerto Rico, a la señorita Argentina, a la señorita Perú, Estados Unidos. Porque después de que se me acabó la plata, en el barrio Santa Fe, en el VIP, ahí me inyectaban, me cuidaban, no me dejaba que me pasara nada. Entonces empecé a cocinar en los reinados, en las pasarelas, de todas las travestis del barrio Santa Fe. Empezó usted a cocinarle, A a ganar. cocinar en los reinados Sí, del barrio Santa Fe, del uy, barrio Santa de Fe. las trabajadoras. De todas las locas de la calle, Ay, de las gonorrea. travestis, de todo. Sobre todo las travestis. Empezó a cocinarles a ellas. Sí, claro. Y ahí ya ganaba mucho menos, me imagino. Pues me pagaban con... Parce, como pasa una persona, huevón, de cocinarle supuestamente a reinas de belleza, porque eso era lo que estaba diciendo, a cocinar para gente de la calle y que le paguen con droga. Delicado, mi pai. Cuidado con las drogas, o con eso. Delicado. Hasta que ya no fui capaz de controlarla, y ni las locas me querían ya. Ya estaba, como decían ellas, papi, estás pa'l perro, me decían. O sea, usted ya estaba tan salido De todo. de todo que ni en ese ambiente se lo Nada, aguantaba. nada. Entonces hubo una que era la dura, la Hancock, toda cortada, le habían dado duro, pero era la que manejaba eso. Y dijo, gringo, te voy a ayudar, te voy a dar trabajo con mi novio. Y me dio trabajo con el Mocho. Y el Mocho no tenía, de verdad, los 2 brazos, y tenía 3 vasitos aquí. Entonces la Hancock se los colgaba y él se paraba en un semáforo y yo tenía que cuidar al Mocho. Por ejemplo, si paraba en un carro y el Mocho decía que le ayudaran, entonces si era una moneda de 200 iba en el vaso de tal color, si era de 100 en tal, si era de 50. Según la denominación yo tenía que Ponerla en el ponerla vaso. en la moneda. ¿Qué Y cuando era? llegábamos yo contaba las monedas y yo era el encargado de sacudirle el mocho cuando orinaba. Ese era mi trabajo todos los días. Oscar, pero Uy, ese trabajo pana, ¿Qué qué y lo asco, bro. tomabas únicamente por tu deseo de adquirir pues esas sustancias, porque o tenías alguna remuneración por eso. Solo sustancia. Uy, huevón, No por había- sacudir el pene. Podía dormir en el pasillo Oye, porque para no faltar el día que llega y el le Mocho dijera que dormía le en su hiciera la cuarto. pajita, pues. con su travesti. Pero yo no, yo tenía que dormir en el pasillo. Pero a mí me daba igual, yo le estaba oyendo a mi cuerpo, yo ignoraba mi cuerpo. Y yo creía que en cualquier momento yo hacía una llamada a Europa o una llamada a un amigo y esto iba a ser pasajero. Y pasaron los años. O sea, no me di cuenta del tiempo. Y para ya entrar al Bronx, un día en una borrachera yo le pregunto al Mocho que cómo carajo se habían cortado los brazos. Y me dijo que el primer brazo se lo había quitado la Hancock por celosa. Y me entró un susto, el berraco. Me dijo, no, me lo quitó. Pero es que me dijo yo, a mí me fascina ella. Entonces yo le dije, ¿qué? Dijo, no, pues también me quitó el otro. Yo, mi hermano. Uy, marica, ¿hasta dónde puede llegar, weón? No, la obsesión por una mujer, weón. O sea, pues que son muchas cosas. Las drogas, la calle
y el amor. Literalmente lo llevaron a perder los dos brazos, huevón. No, qué putas, pa. Cuando él me dijo eso, yo me paniqué y llamé al amigo del VIP, donde entré y estuve con él como un año cuidándome. Y resulta que era uno de los duros de las pandillas de la calle del Bronx. Ya habían acabado el cartucho. Y yo fui y lo busqué, le dije, mano, usted me mandó donde esas locas son un peligro. Pero búsqueme un sitio. Y me dijo, vámonos para el Bronx. Lo voy a llevar a mi sitio, y me llevó al gancho de él, que eran varios ganchos. ¿Gancho qué quiere decir? Un gancho era un color. Cada papeleta de alucinógeno tenía un color. Habían de todos los colores. Y las cápsulas que eran aparte. Cada casa, dentro de esas 2 cuadras, cada casa no se podía vender en una casa si no fuera el color de la casa. No se podía vender otro color. Lo a uno. Y si usted iba a un sitio, tenía que quedarse ahí. ¿Cómo fue ese primer día que llegó a las calles del Bronx? Impresionante el olor a humo, el olor a papel de cuaderno quemado. Pero lo que más me impresionó el primer día fue cuando me invitaron a comer. Yo soy chef de cocina, yo vengo de saber comer. ¿Y ustedes se acuerdan de los libros, de los diccionarios amarillos? De los El directorio. directorio telefónico. Bueno, me sacaron un directorio nuevo, arrancaron la hoja y me dieron 100 de frijol, 200 de arroz, chunchulla, lo que fuera, y un amasijo. Como con 500 pesos almorcé ese día. Me invitaba el tipo, el duro. Me gané la confianza, entonces venían los ladrones, hermano, que coroné. Entonces yo iba y le cocinaba donde la hermana, o los 15 años de la hija. O sea, se fueron enterando que usted Qué era chef. putas, 15 años de la hija Claro, que en el claro, Bronx, claro. que Y lo, Me contrataban. perdón la pregunta, pero lo bañaban, lo arreglaban Sí, me para emparapetaban. Se llama, vamos a emparapetar al gringo, decían. poderlo llevar a Para los poderme 15 llevar, de las sí. hijas y Nunca recibí dinero, todo con... Y después venían los duros, o sea, los que vendían, que coronaron algo, que les fue bien. Entonces me contrataban para que yo fuera a las casas. Y fui a unas casas que usted las ve por fuera y es un tugurio. Pero entre a esa casa. Mármoles, una cosa que... eso se ve mucho en los barrios, huevón. Eso se ve mucho, por ejemplo, aquí en Medellín, en los barrios. Yo viví en Manrique, que 25 años. Y eso se ve mucho por allá. Que son casas que vos ves por fuera así, súper pailas, pues, como él dice ahí, tuburios. Pero cuando entras, marica, los propios televisores, lavadora, secadora, los propios nevecones, pues bien una chimba. Entonces, eso es como mera vuelta, ¿no? Impresionante. O sea, lo que usted ve por fuera, en el barrio, Barrio arriba, vainas que usted no explica, como mármol italiano, rosado. Por dentro era en un palacio. Total, total. Los materiales, el diseño era otra vaina, pero la calidad de los materiales, impresionante. Y empieza entonces usted a participar en matrimonio, comuniones, 15 años, a hacer comida para todo el mundo. Exacto. Y después regresaba al Bronx. Y después regresaba al Bronx, sí, ya con la bomba. Me pagaban la bomba, que eran 100 papeletas. Duraba 3, 4 días. Con chamber, que era alcohol y agua. Pero como yo era fino, entonces le echaba hierbabuena. Esa era mi nota. Con 3,000 pesos quedaba borracho. Me tomaba una botellita de alcohol de la farmacia. ¿Y cuánto tiempo duró siendo...? Un año.
¿Y en qué momento cambiaron esas condiciones Uy, de ser el chef de los 15 Pues, del matrimonio? mucho Lo que tiempo, pasa es que niña. yo me gano la confianza de ellos porque el mocho es muy importante en el camino al infierno. Y el mocho tenía una pandilla de ladrones. Que ¿cómo se le podía acercar a los carros? En esa época eran los frontales de los carros y carteras y eso. Entonces el mocho miraba y hacía, habían como 20 gamines en el siguiente semáforo y eso, ¡bum! Eso eran unas pirañas. Stops, radios, parabrisas, retrovisor, todo se lo bajaban así. En un segundo. Él era el duro de esas pandillas. Él era el jefe de eso. Entonces una persona que la veían indefensa. Y él fue el que me promocionó en el Bronx. ¿Y que lo promocionó en el Claro, Bronx? con el AMPA, con los Saiyajines, o sea, yo ya venía con nombre. Yo no era simplemente un man que llegó a meter y se quedó ahí, salió a retacar, no. Yo era parte de la jauría. Ok. Yo me identificaba con ellos, o sea, ellos decían que yo, el Messi es gringo, pero que olía más feo que ellos, decían. No sé si ustedes han visto mis fotos. Eso es literal, bro. Eso es muy literal. Yo que trabajo con esos extranjeros. Los pirodos sí huelen peor que hasta los gamines de acá, pues. Entonces no me prestaban ni la pipa. Y después Bueno, no todos. el duro no duro todos. me dice a mí Algunos. que quería que le prepararan una mesa, que él quería hacer una comida especial. Entonces yo le diseñé una mesa como las que yo he hecho. Y fue comprando las vajillas en plata con bordes de oro y todo. O sea, una mesa que valía como 30 millones hace 24 años. ¿Qué? ¿14 años? Era un dineral. Más todo lo que tenía por dentro, más los samovares, más los cuchillos Tramontina. O si no, suizos, no consiguieron los suizos, me consiguieron una caja Tramontina espectacular, que ni yo la había podido tener. Y me invitó y me dijo, ¿qué quiere? Le dije, hermano, muchísima sustancia, muchísimo quiero eso. Y me dijo, bueno, la tiene de por vida. Y yo llevaba 4 años conociendo al man. Pues ese man me propuso que le hiciera la mesa y me dijo, lo espero esta noche. ¿Sí ve esa puerta ahí en el piso? Le dije, sí. Pues hermano, para abrir esa puerta, eso era otro cuento. Eso no era una puerta como un escotillo, eso era una vaina así de gruesa, de acero y de cemento. Esperé, como a las 11 de la noche llegó el man con una capucha. Dependía, la primera vez fue capuchas. Ustedes han visto esas capuchas así triangulares, negras, altas, como la de los nazarenos de Semana Santa. Bueno, ellos llegaron con eso como 20 locos y uno de esos se quitó la capucha y venía con un bolso. Y yo en esa traba que tenía, una intoxicación tan tenaz, yo me le acerqué a abrazarlo y cuando lo voy a abrazar, me tumbó los primeros 2 dientes de una. Yo caí al piso y yo dije, ¿qué le pasa, viejo? ¿Soy yo? ¿Está loco o qué? No, no estoy loco. De aquí no vuelve a salir. Y yo le dije que está loco, viejo. Yo pensé que el man estaba mamándome gallo. Entonces vino el Saiyajin y me metió un culatazo. Ay, parce. Mío, saque le lo que metió, está en esa huevón. bolsa. Y yo dije, no, estos manes están como en serio. O sea, yo a pesar de yo todavía no aceptaba. Yo no aceptaba que ellos me estuvieran maltratando. Y cuando saqué lo que venía de la bolsa, pues me di cuenta que era una piel. Yo le digo, hermano, ¿usted quiere que yo cocine esta joda? ¿Usted está loco o qué? Y yo que le digo eso, ¿ustedes saben qué son puntazos? Bueno, me dio como 10 puntazos. El mismo man.
por la espalda, todos los lados, me dio durísimo. Me dijo, o usted lo cocina o no lo cocina usted. Y usted aquí no vuelve a salir vivo. Le doy lo que quiera. Cálmese, me dijo. Cálmese. Piénsela bien, perrito. Piénsela bien, perrito. Usted es mi perrito. Así me dijo. Era la palabra cariñosa de él. Me dijo, vamos a hacer esto. Y me dijo, perrito, óigame, perrito. Me cogió la cara así. Me dijo, óigame, perrito, cálmese. Vamos a hacer pactos satánicos para que nos vaya bien, para que a usted no le entren las balas, para que usted tenga para que nosotros podamos vender, para que nosotros seamos los mejores del Bronx y de Bogotá y podamos controlar que la policía no nos caiga. Perrito, ¿qué le pasa? ¿Y qué hizo usted? Yo le dije, bueno, ¿y qué? Entonces yo dije, no, pues qué carajo. Y cogí la pipa y me hice un cazando al dragón y me lo... Y dije, no, yo cocino esta joda y me abro de aquí. Se abre. Cuando yo voy a empezar a cocinar, la sola bolsa en la que traía en la piel era otra piel hecha una maleta. ¿Qué plato hizo? El primer plato que yo hice, lo hice a la parrilla, una parrillada. Pero cuando ya la terminé de hacer, el hombre me dice, ahora pruébela. Y yo le dije, está usted loco, yo no voy a comer eso. Y me dieron ganas de vomitar, y yo que voy a vomitar, y el Saiyajin viene y me muerde la oreja, me la mordió. Y me dijo, si usted vomita, Ay, marica. mordiéndome la oreja. O sea, Uy, una vaina es que le hablen a usted y otra cosa es que le hablen mordiéndole la oreja al oído. Usted no sabe lo impresionante que es eso. Yo me quedé quieto. Pero depende. Entonces está con la pollita, con la novia, y le muerde la oreja y le habla. Eso es rico. Ok. Y yo dije, listo. Hermano, me tocó comer. Yo fui el primero. No tuve los huevos de dejarme. No fui capaz. Y en el tiempo que usted llevaba estando allá, ¿ya había escuchado esa práctica de que ellos hicieran Se eso? oía un rumor. Se oía un rumor, pero yo nunca me imaginé. Yo nunca me imaginé. Y por eso es uno de los motivos que yo hablo, para que muchos de los ñeritos que tuvieron que comer carne, porque sacaban por bandejas. O sea, es que había un restaurante adentro que era donde venían los extranjeros y comían, a la parte de deshacerse de los, porque ya no los podían llevar a la morgue. Entonces cogían y hacían una olla y todo ahí. Y entonces llegaba el ñero y le metían, hacían un poco de arroz y cogían y lo picaban y el ñero aguantando hambre. Y entonces llegaba y le decía el hombre, venga chino, usted que es un buen cliente, tenga este arroz con carne para usted. Ahí sí va el cristiano. Y lo que quedaba, huesos, los pulmones, las vísceras se quemaban. Y después de esa primera vez, ¿se volvió a repetir? 3 años, martes y jueves. Los martes y jueves eran los días en que usted cocinaba. Sí, lo mío eran los platos de blindaje. Dios te salve María. Para mí me tocaba hacer el ritual. Yo era el cocinero del diablo, según ellos. Que a mí me había escogido Satanás. Dios te salve María. A mí lo único que vi de Satanás fue tristeza, pobreza, el infierno, ver muertos. Cuénteme de ese restaurante donde iban los extranjeros, ¿cómo funcionaba? ¿Ahí trabajó o simplemente lo conocía? No, es que hay cosas que uno, por ejemplo, a los duros no se les podía ver la cara. Cuando ellos llegaban, le daban a uno la orden de bajar la cabeza y no podía usted mirarlos. O sea, es una gran mentira si yo le digo que conozco a todos los duros. Conocí uno, pero el resto no. Ni los ñeros que estábamos afuera podíamos verle la cara. Cuando venía un duro de cada gancho, papá, el que levantara la cara le daban.
porque el man iba sin una cachuchita y no se le podía ver la cara. Eso era una vaina trinca, como dicen. Pero ese restaurante está abierto todos los días, 24 horas. ¿Qué platos Se ofrecía? cocinaba martes y jueves. Venía mucho japonés y mucho tailandés. Ahí. A meterse ahí al Sí, Bronx, claro, al restaurante. valía $1.000.000 el plato. 250 gramos a 1 libra. Según lo que quisiera Qué comer el hombre. puta negas. Y estaba la otra parte que era el tráfico. Pues yo supe que la libra, los de 250 gramos para adelante, era $1.000.000. Eso nunca se logró ni en Estados Unidos, en Lutez, que estuve comiendo allá, que el venado valía, no tenía precio el menú. Pero $1.000.000 en esa época, estamos hablando de ¿cuánto? ¿Cuántos dólares? $600 un plato. Carísimo. Plato de En una Uy, no, posibilidad. negas. Oscar, ¿y por qué esas personas pagaban tanto dinero por ir a ese restaurante? ¿Usted ha pensado alguna vez en robarle el arma al muerto? Eso es. Gente que odia a la mamá y a través de una persona le roban el alma a la mamá para ponerla a sufrir, para ponerla en pena o para ponerla a trabajar para ellos. Oscar, pero esos platos que le pedían hacer a usted, ¿qué características tenían? Todos los platos eran solo carne. No llevaban ni papa, ni habichuela, ni arroz. Llevaban adobos y Uy, qué asco, marinadas. bro. todas llevaban marinadas. Pero es que el objetivo de la carne no es el emplatado. El objetivo de la carne es el espíritu que usted pone a que lo proteja a usted. Bueno, no, hay gente muy rayada, weón. gas. No hay respeto a la muerte, ni respetan el desecho humano que queda tampoco. Es decir, las personas que pagaban ese dinero, que iban a ese restaurante, lo hacían con pleno conocimiento de la carne que iban a consumir. Los que compraban el gramaje, sí. Los que consumían en la calle, que eran los ñeros, Pero no lo tenían regalaban. ni idea. Y ese restaurante funcionaba como un restaurante normal, con una carta donde usted puede elegir su plato, o era el mismo plato para todo el mundo. Era el mismo plato para todo el mundo. Eso era... Y tenían cierto tiempo, y habían rezos, y habían rituales. El restaurante era un restaurante con blindaje satánico, con poder de invisibilidad. En realidad era hechicería, brujería y espiritismo invocando al demonio. Dios te salve María, te amo María. No era el plato, un tema de comer. no era la carne en salsa de maracuyá, con camarones y langostinos, no, eso no existe. Era simplemente un tema De ritual. de ritual. Era la carne sudada. Espiritual mal. La carne sudada. Cada vez que usted diga una grosería, yo he tratado, yo era muy grosero y gracias a Dios pues ya no, las digo pero no tan seguido, porque me tocó 3 años con brujos que a toda hora maldicen. O sea, en realidad el sabor no había tiempo. No había tiempo, era algo tan ridículo. Podían escoger el brujo, porque iban brujos de la guerrilla, brujos de los paramilitares, brujos, y vendían el blindaje. ¿Sabes qué es blindaje? Blindaje es que usted puede entrar a un banco a robar y no lo ve la policía y no le... Y si le... no entra en la... Oscar, usted duró 3 Eso años sí será metido verdad, en un pero no hueco, creo. en el Bronx, como Sí. en un sótano. Sí, sí, Y ahí tenía la cocina. sí. Y ahí usted... Aunque yo conocí hace tiempo una persona que supuestamente se tragan una bala, que lleva como una cruz, le hacen como una cruz, además que algún rezo o algo. Y supuestamente con eso las personas no les entran las balas, pero dicen que el cuerpo que es que tan pesado que si llegan a caer al mar o así,
o algo sin fondo se ahogan. No sé como que qué tan cierto sea eso, pero sí he escuchado eso. Te despachaba la carne para todo el mundo desde ahí, No, desde el ritual se hacía conmigo ahí. Pero lo que sobraba para los otros habitantes de calle, Eso sí, ya, yo vine a saberlo fue después. que lo que sobraba se lo Se repartían a- repartía, sí, claro, porque decían, y lo de los chicos, y lo de los ñeritos. Entonces, ¿usted cómo Eso eran vivía ahí? bandejadas. ¿Ah? ¿Cómo vivía ahí? O sea, desde que alzó esa tapa que nos contaba que era como así de gruesa, de ahí nunca salió. Pero entonces O a sea, los duró ñeritos 3 les años daban la ahí. Pero carne que amiga, también quedaban de protegidos. verdad ¿o tuve qué? una amiga que nunca le conocí el nombre. Yo he visto mujeres hermosas en mi vida. Pues yo he andado 70 y pucho de países. Y he visto de verdad mujeres, pero esta era despampanante. O sea, despampanante. ¿Ustedes conocen los perros siberianos? Esos que tienen ojos grises. Bueno, una Pocahontas con ojos grises. Y no eran postizos. La ropa, nunca se la vi repetida, pero la ropa, o sea, yo el día que más barato la vi fueron $12,000. ¿De verdad? Puro Carolina Herrera, puro... De verdad diseñadores. Siempre Designers. que había el ritual ella aparecía. Y me gustó porque siempre me decía, oñerito. Y yo sí. Mi abuelo era una... Así empezó, yo hablando con ella. Me tocó. Y yo sí, me lo... Nada porquería. Yo era el psicólogo de la loca esa. 3 años. Era una psicópata. Así empezó ella. Sí, es lo que ella me comenta. Y ella era la que daba el inicio. La bruja mayor. Descríbanos ese sótano. Ese sótano es un sitio húmedo, lúgubre, por donde pasaba todo el dinero. Hacia un lado era una cavidad especial que había. De ahí salían a todos los túneles. Pero lo peor de esos sacrificios de satanismo era que iban en contra del duro del Bronx. Todos los rituales satánicos en los que yo estuve, todos iban en contra de joder al duro del Bronx. Querían sacarlo. Y como no lo podían, entonces le aplicaban el satanismo. Y lo jodieron. Y ahí usted tenía la cocina, baño, ahí dormía. Hermano, el agua, para que se haga una idea lo que es vivir en eso. Se rompió una tubería que era de la antigua Bogotá. El hueco era... ¿Sí ve este hueco, el redondetico? Bueno, era así de grande y tenía como unos 15 centímetros en la tierra de para abajo. Pero pasaba un charco de aguas, de orines, y la única manera de usted poder tomar agua ahí era cuando había buena presión. Entonces el agua salía un poquitico más arriba del nivel de la porquería que estaba estancado. Y era el momento de tomar agua. Ahí usted tenía que embucharse. Y el baño. Uy, parce. Al baño. Para todo. No había baño. Y ahí mismo usted dormía. Ahí mismo usted hacía todo. ¿Y qué comía todos los días, Oscar? Carne. 3 años. No me daban más nada. Yo no tenía derecho a nada. Lo que teníamos que hacer era lo mío. Que ya cuando yo... Hay una Marica, parte ¿cómo que se llama está la vivo, huevón, sin enfermedad ingestación ni de nada? espíritus. Y cuando usted ya ingesta tanto espíritu, que usted empieza a descontrolarse, porque domina el espíritu, es el que domina el cerebro. Por eso yo logro salir de la... Gracias a esa ingestación, porque me di cuenta que mi cerebro no valía un carajo. Lo que vale es qué clase de espíritu usted quiere alimentar. Eso fue lo que me sacó de las drogas, la oración enfocada
en la clase de espíritus que yo quiero presentar. ¿Cómo quiero que me vea la demás gente para ser parte de una comunidad? Se lo digo yo porque yo dejé de consumir y me cogían los y me movían, me levantaban, me ponían contra la pared. No había nadie, solo ratas así de grandes. Nadie, porque entre semana lo único que estaba era el Saiyajin y yo. Cuénteme eso, ¿cómo así que las personas que usted comió se le presentaban? Sí, claro, me decían yo soy tal, tengo esta familia. Las conversaciones eran agradables cuando la persona era buena, pero no había personas malas. Es una información espiritual. Existe. Pero los ve o los escucha nomás. Usted empieza escuchándolos y escuchándolos por tiempo, hasta que ya se vuelven parte suya. Usted les da cabida a ellos y tiene que alimentarlos. Lo que usted piensa que a ellos les gusta, eso los atrae. Y me tocó orar para yo poder estar tranquilo de que no tenga más esas conversaciones. Es porque me tocó sentarme y todavía me siento ante un altar y digo, este man no sé cómo se llamaba, pero el cuerpo era así y empiezo, Dios te salve María, y lo recorro. Recorro el cuerpo, pero busco el alma y oro por el alma para que salga de ese limbo donde está. Y siento el descanso y me lo quito de encima. O sea, ustedes querían oír algo, de verdad, eso me pasa a mí. Y por eso me encerraron y decían que yo estaba chiflado. Eso le iba a preguntar, ¿en algún Claro, momento no. ha consultado a un psicólogo, un psiquiatra respecto a eso que ha vivido? Una vez fui donde un psiquiatra y me dijo que no quería oír de esas barbaridades. Así me dijo, yo no quiero oír esas barbaridades. Ah, pero muy poco profesional también. A otra vez fui donde un médico. Pues sí, y pues sí. Le dije, doctor, yo no sé, yo creo que estoy pensando mal. ¿Y sabe qué me dijo el médico? Me dijo, ¿cuántos rosarios se hace usted en un día? Y le dije yo, no, pues 1, 2, 3, 5, depende. Me dijo, entonces siga rezando. Yo no sé esa joda. Y entonces, ¿por qué le expresaron que estaba loco? Estuve en psicólogos, estuve en San Camilo, estuve en el Santa Clara, estuve en Frenocomios amarrado. Me amarraron porque no podían conmigo, yo quería, porque ellos me invitaban. Yo tengo una fundación, yo manejo locos de la calle, yo tengo una esposa, tengo un hijo que estoy aprendiendo a criarlo y soy una persona muy normal, pero tengo unos antecedentes espirituales que me tocó vivirlos terribles. ¿Y recuerda cuerpo a cuerpo? Pero uno no puede decir que es tan normal después de vivencias tan duras, huevo. Realmente uno en el presente es la base de su pasado. Pues eso es lo que lo hace uno como persona. Entonces, uno decir que está muy normal después de haber vivido tantas cosas y no recibir ayuda psicológica, psiquiátrica o alguna vuelta, no sé qué tan normal pueda estar uno. Yo creo que recuerdo por ahí el 90% y he logrado sacar al 90% en oración, ¿no? Sentir paz de que se van. Oscar, ¿y cómo logra salir por fin de esa cloaca en la que lo habían metido? Ya de tanto hablar, ya era tanta la contaminación espiritual, yo ya no aguantaba la mente. O sea, yo quería una solución rápida. Era lo que yo quería. Muerte. Y cogí la botella y cuando voy a atacar al Saiyajin, porque dije yo bueno y sano, no soy capaz, tengo que presionarme. Y tenía la botella y el Saiyajin estaba de espaldas, o sea, no era sino meterle un puntazo y ya, listo. No fui capaz. No fui capaz. Lo llamé, le dije, mire, y el man se vino corriendo, me quitó la botella porque yo seguía dándome. Me quitó la botella. Y empezó un gringo, no, yo lo quiero. Y yo, cuando el man me dice yo lo quiero,
Y a mí se me estaban yendo las luces ya. Entonces viene el otro y dice, vamos a echarlo en el ácido, rápido. Ay, con Y este man se les puso, ¿cuál ácido? Y yo le dije, mano, lo único que le pido es que no me deje NN. Llame a mi familia. Yo tenía un hermano que él me buscaba. Y un día alguien llegó allá abajo a decirme, su familia lo busca. Otro Saiyajin se le ablandó el corazón. Dijo, su familia lo busca, hay un hermano que lo busca. Y viene por ahí afuera y nos da plata. Era uno de los duros de los Saiyajines. El que estaba conmigo era un lavaperros, pero ese era terrible. Y el man, yo no sé si sería el dinero que le daba a mi hermano, pero bajaba cada 3, 4 meses y me decía, tranquilo, aguante, aguante. Un día estos vengo y lo llevo a la azotea para que cambie. ¿Y saben qué era la azotea? Era mejor abajo, porque la azotea cuando lo subían ustedes era pata y puño de todos los Saiyajines. ¿Quieren irse para la azotea? Yo no. Entonces tranquilícese. Si quiere sol, yo lo llevo a la azotea. Todos los que estuvieron en el Bronx sabemos lo que es la azotea. Era terrible. Y después de que intentan hacerle como esa, o sea, calmar lo que le estaba pasando ahí, Me abrazó y salió corriendo por una contrapuerta que había. La levantó con la cabeza mía, mejor dicho. Porque puso así y después me empujó a hacer. Y yo con la cabeza fui el que levanté la tapa. Y salí ahí pegado al batallón, al hotel. Un hotel que había ahí en toda la esquina. o sea, O sea, yo todo el estuve en la tiempo, salida, todo el exacto. tiempo no era sino caminar por ahí. Pero era una puerta falsa, nunca lo supe. Si no, yo me hubiera volado. Yo no lo podía creer. Yo mismo con mi cabeza, el man abrazándome, y fue el que me abrió la puerta. Yo la abrí con mi cabeza, ni siquiera... Sencillo. ¿Y ahí lo llevan a dónde? Y al Parque de los Mártires. Y me botan en el Parque de los Mártires. Yo lo miré y el man se fue. Nunca más, no sé qué pasó con él. Y de ahí se queda malherido en el parque, alguien Quedó lo así, atiende. sangrando. Yo feliz, porque pues yo veía a todos los que me estaban esperando. ¿Y usted cuánto llevaba sin ver la luz? Como 3 años. Ay, gonorrea. 3 años. Yo me peluqueaba con un encendedor. Tenía que quemármelo. Eso eran bojotes y pulgas. Esas pulgas eran pulgas. Es como diría que me brincaban a la pipa. Millones de pulgas de esas que usted las ve Y así cocinaba. así cocinado. Por eso yo le digo que ahí no había higiene de ninguna clase. Oscar, ¿quién lo recoge? ¿Cómo sobrevive? La policía me salva. La policía, los del CAI, que está al frente del Parque de los Mártires, y al frente está la Caracas, y hay un CAI. Ellos, los del madrugón que queda ahí, esos policías son los que me recogen y llaman a la ambulancia y me llevan amarrado porque yo no me dejaba ayudar. Porque yo estaba yéndome, yo me quería ir con los que me había comido. El sentimiento de culpabilidad era terrible. Yo me sentía supremamente culpable. No lo sabía, pero La culpa es mera vuelta. estaban aquí por culpa mía. Y por culpa de los otros. El único que aliado a ellos era yo. Es que es una joda de locos, mano. ¿Y después de cuánto tiempo volvió a ver a su familia? Bueno, yo empiezo la recuperación y ahí en el Santa Clara, después entro en San Camilo, un hospital psiquiátrico en Bucaramanga, me meten a Huayca y estando ahí empiezo a orar. En Santa Clara empecé uno de un grupo de Maús, que es una hermandad, llegaban y
y se ponían a orar, que se salve, que la única manera de salir es la oración. Y llega un loco, compañero mío del colegio, y me dice, Óscar, haga el Ave María, que mi hermana. Y yo lo fui a visitar en Alemania preso, lo han cogido con un poco de kilos, y diciéndome que Dios y que, ay, monstruo, no me venga a hablar de... Más bien deme una conexión y sáqueme de aquí. Yo no necesito conexiones divinas, le dije, a mí dame una conexión de un traqueto y póngame a ganar. No, Óscar, yo cambié, y me dijo. Y después tengo un sobrino que es jesuita, es cura, y a ese man sí lo robé, vio, porque él iba y me imponía manos, pero yo le decía que me impusiera las manos en la cafetería. Entonces usted sabe lo que es un curita con ganas de ayudarlo a usted, y yo viendo brazos de reina, Coca-Cola, perro caliente. Le quitaba el sueldito al cura y a todo el que fuera a rezar por mí. Yo les quitaba el sueldo, vea. Eran 3 pan de yuca, 2 brazos de reina, la ponimalta, y sigan orando. Yo no sabía que había empezado un proceso. Por fin comer algo distinto. Y en oración. Y yo no entendía. Eso sí, comía de todo. Y ahorita usted tiene una fundación, Óscar. Sí, mano, tengo una fundación. Pero no es un centro de rehabilitación. O sea, la rehabilitación, yo no estoy rehabilitado. Yo todos los días siento ansiedad, todos los días tengo ganas de meter. Ahorita me tomo un café y quiero un cigarrillo y consumir. No lo puedo evitar, eso está ahí. Pero lo hermoso de todo esto que me ha pasado es fantástico porque imagínense yo llegando aquí a Bogotá, el Santa Fe. Parce, la abstinencia es algo demasiado heavy, weón. Yo, por ejemplo, consumía vapo por ahí 1 año y medio, 2 años. Parce, dejar eso es una vuelta muy seria, weón. Porque yo me acuerdo cuando lo dejé los primeros 3 días, yo no era capaz de dormir, tomaba pastillas para dormir y no era capaz de dormir. La piquiña que le empezaba a dar a usted por el cuerpo es horrible, eso es una mierda, nea. Y literalmente es así por ahí unas 3-4 semanas. Después empieza a bajar, pero yo no sé si el cerebro tiene mucha memoria en ese sentido. Y por ejemplo, a mí me hace mucha falta vapear cuando estoy tomando, a veces cuando estoy sin hacer nada, pero más que todo cuando me estoy tomando algo, pues para el licor. Ahí siento como mucha la falta de eso. Pero también sé algo, es que después de que uno lo deja, por ejemplo, yo lo había dejado como 6 meses y un día un amigo estaba vapeando y yo le dije, hey, venía un poquito para ir para vapear. Cuando llegué y vapeé, marica, las ganas de vomitar que me dio eso, horribles, weón. O sea, lo rechaza mucho. Pero la abstinencia es algo muy heavy. Venden el San Bernardo, venden unas villas. Eso se me viene a la cabeza. No, pero voy a ir a dar un testimonio, vamos a hacer prevención, se va a hablar de la parte de delincuente, de la parte antisocial, desde un punto de vista fuera del humano. Estoy aquí, me voy a Bucaramanga otra vez, estuve en el avión, llego a Bucaramanga, me recogen, llego a mi casa, me abraza mi mujer, programamos el día de mañana en la fundación. Digo, qué excelente, con ganas de meter y cumplir el objetivo. Es muchas cosas pequeñas dan mucho más alegría que una sola cosa todo el tiempo, la araña. La misma. Espérate. ¿Cuántos años llevas sin nada? 10. 10 años limpio. Sí, sí, pero sigo siendo adicto a todo. Entonces, si ves la figura tan linda que tengo, como de todo, viejo. Y entonces el año pasado me dieron 2 infartos. Se volvió adicto a la comida después. La comida, pingo. Ahora no sé qué me siga después de esto. El TikTok me tocó dejarlo, eso me toca la televisión. Se empieza a volver adicto a todo. Adicto a todo, viejo. Soy adicto a todo.
al trabajo. Peligro. Entonces, como es bueno, es una adicción Parece un buena. parcerito mío, al Rulo. Ese marica es readicto al trabajo, weón. Pero readicto. Ese marica yo creo que si cae en las drogas, papi. Vea. Paila, paila. Ese marica no conoce lo que es el ocio. Él es adicto a trabajar. A la vuelta. Vea que eso también es malo. La tengo canalizada. Yo trabajo, son las 10 de la noche y estoy en oración. Mañana tengo que recoger pollo, gracias a la donación de ustedes. Hola, para No. los que no sepan, estamos apoyando con un granito ahí de arena a la fundación de No, son Oscar. 10 días, son 10 días de proteína. Eso Lo hacemos con todo el gusto. muchísimo ayuda. No crea que eso no es fácil de conseguir. Bueno, lo hacemos Oscar, con todo el de gusto. pronto para las personas que quieran donar a su fundación, que quieran apoyar a estas personas que ahorita están en recuperación, ¿a dónde lo pueden hacer? Bueno, nosotros tenemos una cuenta bancaria en una cooperativa en Bucaramanga, porque desgraciadamente las fundaciones no les abren a las nuevas fundaciones. Yo tengo 5 años y no me quieren dar en Bancolombia o en las grandes empresas no me dan, porque dicen que hay lavado de dinero y vainas. Entonces nos toca trabajar con el NECI Como cosas raras. y con ¿no? el número, este número es de autorizado de la fundación porque yo soy el representante legal. Entonces se trabaja con este número. Bueno, acá vamos a dejarle la cuenta de la fundación de Oscar para las personas que quieran. Es que no es apoyarlo. solamente en efectivo. O sea, la persona puede decir, mire, compré en tal lado en Bucaramanga carne para ustedes. Y nos da la orden y nosotros vamos. Bacano. Cuéntanos O sea, un poco el está trabajo bien. que hace en la fundación, Oscar. Nosotros trabajamos con habitantes de calle en condición de calle. Y trabajamos casos extremos, que son casos bien difíciles, que es lo que me gusta a mí, porque es un reto de todo lo que yo he aprendido, porque para salir de la adicción no se puede a la fuerza, pero sí lo motivamos emocionalmente en oración Qué buen a que punto. aprenda de que hay otros objetivos. Oscar, ¿y qué decirle de pronto a los jóvenes que están viendo este testimonio? ¿Qué mensaje dejarle a la sociedad respecto a todo lo que usted vivió? La inteligencia social no está en usted hacer un simulacro toda la vida. El simulacro de no consumir. Porque usted termina atacando a una sola persona, a su familia, que son los que siempre quieren ayudarlo. Si usted no quiere que nadie lo ayude, porque se siente solo, no use drogas, porque la droga no es capaz usted de manejar 2, 3, 5, 10, 15 personas al mismo tiempo. No es capaz. Entonces pierde ese hueco que usted busca en la sociedad para producir, en dónde va a tener seguidores. ¿Cómo hago yo para tener seguidores si no es capaz sino de manejar una persona? Hoy en día estamos en la media, ¿no? Estamos en las grandes redes. ¿Cómo usted pretende tener seguidores si usted no es capaz de manejar ni uno? Y el único que maneja, lo maneja a punta de tristeza, a punta de que usted necesita ayuda. ¿Quién va a creer en usted si lo ven depresivo? Vayas a trabajar y lo vean depresivo a ver qué pasa. Buen punto. Si quieren vivir todo eso, pero si quieren vivir felices, bacanísimo, sin tener que estar ocupados de por vida pensando en consumir. O sea, nosotros los adictos ya estamos ocupados. No necesitamos más terapia ocupacional. Ya estoy ocupado. Es algo para toda la vida. Hasta 4 días después de que se muera, dice mi hermano. Yo le creo 4 días después de que esté muerto. Dice. Antes no me cree. ¿Qué le dice su hermano, el que Sí, iba el ya a más duro de sacarlo? todo, el más duro, el más berraco de todos, sí.
desquita, no estará tramando algo. Ya es difícil creerle que se está portando tan bien usted. Sí, sí, está extrañado. Dice, algo, ¿será que me va a robar? Me dice. Oscar, Qué agradecerle vuelta, por haber güey. estado acá. Ha sido la verdad, yo creo que hemos escuchado de todo y de todos, pero la verdad Demasiado impactante, Oscar. que nos dejó sin palabras esa historia y Qué vuelta marica, ¿no? le Quiero agradecemos. que cerremos esto. Usted me decía de una A anécdota, ver. y eso nunca lo he dicho, pero uno de los muertos que consumimos, me encantaba. Porque yo veo el computador y el man me decía muecas, que estaba hablando conmigo el espíritu, ¿no? Y de golpe levantaba un vidrio, yo viéndolo. Y dije, es que no lo puedo oír, porque hay un vidrio entre los dos. Y volví ahí. ¿Y sabe cuál era ese vidrio? Un ataúd. Se me aparecía en un ataúd. Movía el ataúd. Es que no lo puedo. Ahí era cuando yo lo oí, el resto lo oía hacer muecas. De ese tamaño es la nota. Sin traba. Le estoy hablando de hace 5 años, que me lo puede quitar de encima. Para que se imagine cómo es la vuelta. Pues nada, Oscar, sin duda quedamos con un mensaje contundente. El mensaje que me dejó es que no consuman drogas, weón. Uy, no, hasta no lo puede llevar uno la droga, parce, eso es demasiado heavy. Papi, el rayo psicológico que uno le puede dar, eso es demasiado terrible. Yo creo que uno llega a un punto en el que empieza a distorsionar mucho la realidad con los momentos de esa psicosis o de estar así como con la realidad alterada. Y de tanto que se confunde eso, uno termina creyéndose que muchas veces esos momentos que vivió así eran reales, aunque también hay que entender que el man vivió cosas demasiado fuertes, huevo. Y en qué punto uno puede pensar que esa realidad era parte de esa psicosis. Es muy heavy lo que han de ir las personas de la calle, bro.